gozo en plenitud y valor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él
Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. El día de hoy vamos a estar estudiando y recordando nuestra historia pasada acerca de los diagramas, esos temas que hemos estado presentando aquí a través de estos medios de comunicación, donde vamos a estar recordando qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que nos dicen los testimonios. Y hoy vamos a estudiar el principio día por año, que es el fundamento con el cual podemos estudiar los diagramas, tanto el de 1843 como el de 1850, estos diagramas que ustedes miran aquí a mis espaldas. Y quisiera invitarlos a que meditemos en estas primeras citas que vamos a presentar, donde nos habla el testimonio acerca de cómo los misioneros en los tiempos de la mensajera del Señor utilizaban estos diagramas para compartir el mensaje de verdad presente, y cómo es que estos diagramas a nosotros los misioneros voluntarios de sostén propio, historicista, nos pueden ayudar para presentar la historia profética, nos pueden ayudar a presentar el mensaje de los tres ángeles y nos pueden ayudar a hacerles ver a través de la Biblia, a través de la historia, a través de los testimonios, cómo es que Dios levantó un movimiento y cómo es que estos diagramas solamente pueden ser presentados a la luz de un principio, el principio día por año. Aquí en estos diagramas que ustedes miran a mis espaldas no entra el principio literal futurista, ya que desde 1840 hasta 1915, cuando fue que la mensajera del Señor vivió y fue testimonio, nunca se presentó ningún periodo profético en tiempo literal o hacia el futuro en tiempo literal. Por eso, en estos diagramas ustedes no van a encontrar ese principio futurista o literal. De ahí que pues los invitamos a que nos acompañen. Como siempre, nos ponemos de rodillas para buscar a Dios en oración, lo cual les voy a pedir a los que puedan que nos acompañen y nuevamente pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a orar, apreciados hermanos, y comenzar nuestro estudio de esta tarde noche de jueves. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, nos presentamos aquí humildemente a través de estos medios de comunicación, y no podemos abrir tu palabra sin antes pedir tu dirección, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos redarguya y haga la misma función que hace tu palabra. Te ruego y te suplico que bendigas a mis hermanos que estarán escuchando esta presentación, y de igual manera, Señor mi Dios, te ruego y te suplico que me ayudes con estos aparatos, que me ayudes con el internet para que pueda llegar este mensaje y pueda ser elaborado y compartido de buena manera para honra y gloria tuya.
Así pues, Señor, me levantaré de mis rodillas pidiéndote que me dirijas. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Saludamos a nuestra hermana Luz Marina Torres, que nos acompaña, nuestra hermana Liliana Cabrera también, que nos acompañan a través de estos medios de comunicación. Como ustedes están mirando ahí en su pantalla, estamos presentando a los misioneros, los diagramas y el principio día por año que vienen representados en estos diagramas. Específicamente viene en el diagrama de 1850, donde en la parte de la esquina, ahí viene una explicación del tiempo acerca de los periodos proféticos tanto de Daniel como del Apocalipsis. Y encontramos aquí que este principio de día por año, ustedes notarán que es el principio bíblico establecido en las Escrituras y que usaron los pioneros adventistas en el discernimiento de la palabra profética más segura. Este principio es el que se utilizó para desarrollar las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Comenzaremos nuestra presentación en esta noche hablando de una cita que viene en la Review and Herald del 29 de marzo de 1870, que es la que ustedes están mirando ahí en su pantalla, y nos habla en esta Review and Herald 1870, habían pasado 20 años desde que se había elaborado el segundo diagrama. Y miren lo que el testimonio, lo que la mensajera del Señor nos escribe, tanto en 1870 como para nuestro tiempo. Dice el testimonio: dijo el divino Maestro, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Ella está citando Juan capítulo 5 y el versículo 39, donde el apóstol Juan nos invita, nos anima a que vayamos a la palabra de Dios, a que escudriñemos, no que leamos por encimita, no, a que escudriñemos las Escrituras, también a que escudriñemos las profecías de Daniel y del Apocalipsis, a que escudriñemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, a que escudriñemos las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Pero también al escudriñar las Escrituras nos va a llevar a que escudriñemos la historia profética. Es buscar con cuidado y detalladamente, analizar, pedir la dirección del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso encontramos que la mensajera del Señor, al citar Juan capítulo 5 y el versículo 39, ella dice, inspirada bajo la dirección del Espíritu Santo, debemos dedicar
tiempo al estudio de las Escrituras. Fíjense qué recomendación nos hace la mensajera del Señor. Una mera lectura casual de ellos no es suficiente. Es decir, una lectura superficial de las Sagradas Escrituras no es suficiente. El mandato, el consejo, la orden es escudriñar las Escrituras. Y luego nos dice la Review and Herald del 29 de marzo de 1870. Debemos investigar y orar para que nuestro entendimiento sea vivificado para comprender las enseñanzas de la preciosa palabra de Dios. Nuestro Salvador continúa sus palabras: no queréis venir a mí para que tengáis vida. El principio de la vida se encuentra en Cristo. Así que aquí vemos que se nos exhorta a que vayamos a las Escrituras. Podríamos también leer Salmos 119 y el versículo 105, donde nos dice el salmista que la palabra de Dios, al ser escudriñada detalladamente, es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino. De ahí que la mensajera del Señor también nos exhorta y nos anima. Y miren qué relación tienen las Sagradas Escrituras, los diagramas y los misioneros. Miren la cita que continúa diciendo el don de profecía. Se necesitan misioneros. Deseamos que todos ustedes posean un espíritu misionero vivo. Para llegar a ser misioneros no es necesario que vayan a California o a Europa. Ustedes tienen trabajo que hacer en sus propias familias y en sus vecindarios. Si vuestras obras no han estado de acuerdo con vuestra fe en el lugar donde sois más conocidos, de modo que tengáis buena reputación entre los que no la tienen, no sois los hombres sobre los que Dios pondrá la carga de una obra para localidades más lejanas y misiones extranjeras. Noten que aquí se nos exhorta, apreciados hermanos, a que seamos misioneros, pero la misión debe de comenzar en nuestra localidad, debe de comenzar aquí donde radicamos o donde usted radique. Ahí debe de comenzar nuestra obra misionera, y conforme el Señor vaya mirando la necesidad, Él nos va a ir moviendo a diferentes lugares, pero debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Debemos de ser centinelas donde vivimos y a donde el Señor nos mande. Se necesitan misioneros, se necesitan hombres y mujeres, niños y jóvenes que se levanten para cumplir esa labor que el Señor nos ha encomendado y nos ha dejado. Y ahora vamos a mirar cómo la mensajera del Señor va a unir a los misioneros con los diagramas. Esta cita que vamos a leer a continuación nos exhorta y nos regresa al pasado para que miremos cómo en 1870, cuando los misioneros salían a predicar la verdad presente, ellos llevaban consigo estos diagramas. Ellos llevaban estos diagramas o estas pancartas, las colocaban, y a través de estas pancartas ellos
Ellos presentaban la verdad presente, presentaban el mensaje de los tres ángeles, presentaban el movimiento adventista y presentaban las líneas proféticas de Daniel y del Apocalipsis. Miren la cita que dice la mensajera del Señor en respecto a estos diagramas y los misioneros. Dice: la Review and Herald, el 29 de marzo de 1870. ¿Son ustedes misioneros en sus vecindarios y en sus propias familias? ¿Están buscando tener una profunda obra de reforma, progresando en donde son mejor conocidos? ¿Son sus vidas tales como para ejercer influencia en casa, con sus familiares y compañeros de trabajo? Y luego miren lo que nos manda el testimonio. Pueden, es decir, los misioneros que están buscando una profunda reforma, los misioneros que están haciendo la obra en sus vecindarios y en sus propias familias, los misioneros que están haciendo la obra en sus trabajos, en sus casas. Miren cómo podemos presentar la verdad presente, dice la mensajera del Señor. Pueden los misioneros colgar los diagramas y mostrarles la verdad tal como está ilustrada allí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué preciosa cita nos manda el Señor y nos avala y nos coloca sobre un fundamento firme de que podemos usar estos diagramas para presentar la verdad presente? Y miren qué más podemos hacer con estos diagramas, aparte de presentar la verdad. Pueden enseñarles, si tienen la capacidad de hacerlo, explicando la historia profética y rastreando las profecías, que el fin de todas las cosas está a las puertas. Pueden impresionarles con la santidad de la ley de Dios y mostrarles sus demandas sobre ellos. Se dan cuenta que podemos hacer mucho con estos diagramas, presentarles la verdad, tal como está ilustrada aquí en los diagramas, mostrarles y enseñarles y explicarles la historia profética y rastrear la profecía. Podemos enseñarle la ley de Dios y cómo es que se encuentra en el santuario, se encuentra en el lugar santísimo. Es decir, estos diagramas el Señor nos los ha dejado para presentar la verdad. La verdad presente, para presentar las líneas de la profecía de Daniel y del Apocalipsis, para presentarles cómo es que nosotros como iglesia fuimos sacados de Babilonia bajo el mensaje del segundo ángel y fuimos establecidos como un movimiento profético a la luz de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Y cómo es que el Señor nos ha dejado estas dos tablas para presentarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que están recibiendo estudios bíblicos, presentarles las profecías, las líneas proféticas que se encuentran en Daniel y el Apocalipsis. Y se las podemos presentar bajo el principio, porque solamente hay un principio que fue aprobado por Dios y que Dios lo dejó establecido en este diagrama, el de 1850, que es el principio día por año.
Cuando nosotros hablamos de este principio, del principio día por año, tenemos que regresar a la historia y ver cómo es que vino a la existencia este principio de día por año. Ya una vez habiendo notado que estos diagramas los podemos utilizar los misioneros voluntarios del sostén propio historicista. Estos diagramas no lo pueden presentar los futuristas ni los dispensacionalistas porque chocan con su interpretación. No lo pueden presentar porque aquí encontraremos la interpretación de las 7 trompetas. Y esas 7 trompetas son simbólicas y dentro de esas 7 trompetas está el principio día por año. Cosa que no tiene ese principio el método de interpretación futurista. Por eso chocan estas verdades con estas nuevas enseñanzas que contradicen estas antiguas verdades que Dios dejó plasmadas en este diagrama. Por eso solamente estos diagramas a la luz de la palabra de Dios, de los testimonios y de la historia se pueden enseñar bajo un principio y ese es el principio día por año. Voy a mostrarles aquí cómo es que el Señor nos manda a pedir sabiduría para poder enseñar estas líneas proféticas y cómo es que el Señor nos llamó. Ya miramos que nos ha llamado para ser misioneros. Ya miramos que el Señor nos ha dejado estas 2 tablas como herramientas, estos 2 diagramas como herramientas para enseñar la verdad profética. Y miraremos nosotros que la palabra de Dios nos dice, primeramente en el libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 11, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ellas. En Proverbios capítulo 2 y el versículo 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, el Señor Jesús dijo, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces miramos, apreciados hermanos, que a través de la sabiduría del Dios Altísimo, de nuestro divino Salvador y bajo la dirección del Espíritu Santo, es como podemos obtener esta sabiduría. El rey Salomón no pidió tesoros, no pidió perlas, él solamente pidió sabiduría. De igual manera es lo que debemos de pedir. Como nos dijo Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Para eso el Señor nos dará su sabiduría. Así que cuando nosotros vamos, encontraremos que este principio día por año tiene que comenzar en algún momento de nuestro movimiento. Y nosotros en nuestro tema anterior presentamos esta línea profética de eventos que están registrados en las Sagradas Escrituras. Miramos nosotros
estas líneas en los temas que hemos presentado, los dos primeros temas. Hoy nos vamos a centrar en este número 3, que ustedes miran subrayado con color azul, donde se nos va a mostrar que desde 1816, cuando surge el atalaya de Habacuc capítulo 2 y el versículo 1. Habacuc capítulo 2 y el versículo 1 nos muestra la Biblia que dice: sobre mi guarda estaré, hablando del centinela, hablando del atalaya. Este centinela, este atalaya era Guillermo Miller. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Esa fortaleza son los principios de interpretación de las profecías que Dios le reveló a Miller. Y velaré para ver lo que se me dirá. Ahí está la sabiduría que Dios le dio a Miller al estudiar las profecías. Y luego dice Habacuc 2:1, y qué de responder tocante a mi queja. Es decir, el atalaya tenía que responderle a los demás hermanos cuando ellos preguntaban acerca de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Y miraremos nosotros que este surgimiento del atalaya, cuando comenzó a estudiar las profecías de Daniel y del Apocalipsis, comenzó bajo un principio. Ese principio nos dice el testimonio en Conflicto de los Siglos, página 318. Para conocer un poquito acerca de quién era Guillermo Miller, se nos dice, y esto es algo sorprendente, hermanos, que nosotros tenemos que meditar y pedir la sabiduría de Dios. A nosotros se nos ha mandado que regalemos el Conflicto de los Siglos como hojas de otoño. Y saben ustedes que en el Conflicto de los Siglos aparece el método de interpretación profética de estos dos diagramas. Pero también en el Conflicto de los Siglos aparece este personaje, Guillermo Miller, a la cual la mensajera del Señor se tomó el tiempo porque Dios en su sabiduría le mostró que tenía que dedicarle un capítulo entero a Guillermo Miller. También eso está en Primeros Escritos. Pero cuando nosotros regalemos el Conflicto de los Siglos y aquellos como el atalaya de Habacuc 2:1 vengan a preguntarnos a nosotros: oyes, tú me regalaste este libro y me invitaste a leer este libro, pero ¿quién era este personaje Guillermo Miller? Porque yo estoy notando en el Conflicto de los Siglos que hay un capítulo entero donde habla de Guillermo Miller. ¿Quién era Guillermo Miller? A veces nosotros decimos: oh, vamos a regalar el Conflicto de los Siglos como hojas de otoño. Pero cuando nos vengan a preguntar acerca de ese libro que hemos regalado, encontraremos que ahí aparece Guillermo Miller. Y Dios le mostró a la mensajera del Señor cuál fue la función y la labor que iba a tener Guillermo Miller en el estudio de la palabra de Dios, de las escrituras, de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos. Un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las santas escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad,
fue el hombre. Miren lo que dice aquí, no es cualquier hombre. Fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, nótense que está poniendo a Guillermo Miller al mismo nivel que otros reformadores. Tal vez se les esté viniendo a la mente otro reformador como Wycliffe, como Hus, como Melantón, como Martín Lutero. Muchos de esos reformadores, y el testimonio nos está colocando a Guillermo Miller en ese mismo nivel de los otros reformadores, y fue Dios quien lo escogió, así como escogió a Martín Lutero, a Hus, a Wycliffe. Así Dios escogió a Guillermo Miller o William Miller. De ahí que no es cualquier persona. Miller fue escogido por Dios. Nos dice el testimonio. Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Eso lo encontramos en el conflicto de los siglos. No podemos, hermanos, cuando nosotros vamos a la historia, no podemos hablar del principio día por año sin mencionar cómo Dios utilizó a Guillermo Miller en 1816 y bajo este principio el atalaya, el centinela, estudió las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Nos dice ahora el libro de Primeros Escritos en la página 229. Y ahora miren lo que dice. Dios envió a su ángel. ¿Dónde es que aparece que Dios envió una vez a un ángel? La Biblia dice que Dios envió a su ángel Gabriel para que le explicara las profecías a Daniel. Y la Biblia también nos dice que Dios envió a su ángel Gabriel para que le explicara las profecías a Juan. Ahora Dios, por medio del testimonio, nos dice que está enviando a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otros los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Noten que aquí nos habla de una cadena de verdades. Aquí nos habla de cómo el Señor va guiando a Guillermo Miller, cómo Dios envió a su ángel para que le diera sabiduría, le diera el entendimiento, lo guiara paso a paso, y ese mismo ángel es el que le va a dar el mismo método de interpretación que le dio a Daniel y que le dio a Juan, que es el principio día por año. Si nosotros vemos, es el mismo principio que Dios le dio a Ezequiel y es el mismo principio que Dios le dio a Moisés. Noten que la palabra de Dios nos está diciendo a través de estos grandes hombres como Moisés,
Dios le dio el principio día por año. A Ezequiel, Dios le dio el principio día por año. A Daniel, Dios le dio el principio día por año. A Juan, Dios le dio el principio día por año. Y a Miller también se le va a dar el principio día por año. Si ustedes notan, a ninguno de ellos se les dio otro método de interpretación literal o dispensacionalista. El que se les dio fue el método historicista, que va acompañado del principio día por año. Como Dios, a través de este método, le revela el primer eslabón de la cadena de verdad. ¿Cuál era ese primer eslabón? Es la profecía del 25:20. La segunda eslabón que Dios le dio a Miller fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El tercer eslabón que Dios le dio es el de los 1260 días, convertidos a años. Después el cuarto eslabón es los 1290. El quinto eslabón es el de 1335 día por año. También les dio a Miller y a sus colaboradores las líneas proféticas de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, donde van las cadenas unidas. Por eso cuando estudiamos, y esto es en lo que cometen los futuristas un error, porque las profecías que ellos están colocando al futuro, como los 1260, los 1290 y los 1335, son tres cadenas que van unidas a 1844, las 2300 tardes y mañanas. Por eso, si ellos colocan estos tres tiempos para el futuro, tienen que colocar Daniel 8:14 al futuro también, porque van dentro, están dentro de esta cadena de verdad. No las pueden despegar. Y eso es lo que nos está diciendo la cita. Nos está diciendo que Dios le está dando a Miller una cadena de verdades, una perfecta cadena. Noten lo que dice: perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado Miller no inspirada, se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Así que estamos mirando cómo el Señor le está dando a Guillermo Miller este principio de día por año. Miren lo que nos dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo obró en su corazón y le hizo sentir su condición de pecador. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Guillermo Miller tenía 34 años
cuando él comenzó a estudiar las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Eso fue en el año 1816, cuando él comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras, especialmente las profecías de Daniel y del Apocalipsis. La historia en el conflicto de los siglos y primeros escritos nos dice que Miller estudió en esos 2 años, versículo por versículo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y llegó a la conclusión que Cristo vendría pronto. Así que miramos nosotros que este siervo del Señor, William Miller, miren lo que nos dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 324. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda la escritura divinamente inspirada es útil, que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo. Y esto para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y miren lo que dice Miller: no pude menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquier otra parte de las Sagradas Escrituras. Nótense que Miller era un historicista, porque él estudiaba la cronología de la Biblia, estudiaba la historia. Pensé por consiguiente que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. Y aquí nos va a decir la mensajera del Señor que estos periodos proféticos, los periodos proféticos que nosotros tenemos en estos diagramas, Miller las estudió bajo un principio. Y nos los va a decir la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. ¿Cuál fue ese principio con el que Guillermo Miller estudió esta cadena de verdades, eslabón tras eslabón? ¿Qué principio le dijo el ángel que tomara para las profecías de Daniel y del Apocalipsis? ¿Y qué principio Dios le dio a los colaboradores de Miller para que tomaran en el estudio de las profecías? Porque recuerden, Miller estudió Daniel 8:14. Estudió Daniel 9, 24 al 25, las 70 semanas. Estudió los tiempos y la mitad de un tiempo. Pero al que Dios utilizó para explicar Apocalipsis 8 y 9 fue al hermano Josías Litch. Y Dios le reveló a través de su ángel a Josías Litch que tomara el principio que estaba siguiendo Guillermo Miller y que había seguido antes Juan y que había seguido antes Daniel y Ezequiel y Moisés. Porque Josías Litch también utilizó el mismo principio que utilizó Guillermo Miller en la explicación de la quinta y la sexta trompeta, donde vienen unos periodos proféticos que no son días literales como enseñan los futuristas, sino que son día por año. Y eso también está revelado en el conflicto de los siglos. Así que miren lo que nos dice el conflicto de los siglos, página 324. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad
el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Y ahora miren lo que dice el testimonio. Siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. De acuerdo a Números 14:34, Números lo escribió Moisés, y Ezequiel 4:6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos, cómo el testimonio, la mensajera del Señor, nos está diciendo que Miller no utilizó otro método de interpretación profética, sino que fue el que el ángel le dijo que usara, el que Dios le dio que usara, que fue el principio de que un día es igual que un año. Por eso, cuando nosotros vemos los diagramas, encontramos aquí que las profecías de Daniel y del Apocalipsis para los pioneros adventistas que salieron en la continuación de la Reforma y que fueron separados de las iglesias caídas babilónicas, a la cual se convirtieron en Babilonia en 1844. Ellos estudiaron las profecías de Daniel y del Apocalipsis bajo el principio día por año. Por eso les decía que estos diagramas no tienen otro principio, como el futurismo literal, no, tienen el principio histórico día por año. Por eso es que en estos diagramas, como leímos en 1870, en la Review and Herald, la mensajera del Señor nos dice, primero nos exhorta a ser misioneros. En segundo lugar, nos dice que usemos estos diagramas para presentar la verdad. Y ahora nos está diciendo que estos diagramas solamente se pueden explicar bajo el principio día por año. Y eso es presentar las cadenas de verdades proféticas bajo la interpretación divina, no humana. Si ustedes leen, estudian, escudriñan las Biblias babilónicas que vienen con comentarios al pie de la página, ustedes van a notar que las iglesias caídas, las que se convirtieron en Babilonia, tienen otro método de interpretación de Daniel y del Apocalipsis. ¿Cuál es ese método que ellos tienen? Pues ellos utilizan para las profecías de Daniel 12 el principio literal, dispensacional. Si ustedes leen esas Biblias con comentarios de los de Babilonia, que es uno de los al igual que sus hijas, bajo el método
Gracias, hermana Liliana, por habernos avisado de que se nos fue el audio, pero gracias a Dios ya colocamos otras baterías para que pudiéramos continuar. Les decía, apreciados hermanos, no sé si me alcanzaron a escuchar, donde yo les mostraba que Guillermo Miller utilizó el principio día por año y que en estos diagramas no aparece el principio literal ni el principio dispensacionalista que usan los evangélicos, que usan los pentecostales, que usan las iglesias caídas, y que está ese principio en sus Biblias de estudio, donde ellos utilizan el método de Roma que inventaron los jesuitas, y que ese método está dentro de esa copa que está llena de abominaciones y que le dan a beber a todas las naciones para que lo beban y así puedan diluir el mensaje de verdad presente. Esa falsa interpretación muchos adventistas lo han bebido de ese vino de Babilonia, que es el método futurista dispensacionalista. Yo les decía que para este método de las iglesias caídas, Daniel capítulo 12 en sus Biblias, ellos usan el método literal. 1260 días son 1260 días literales. Para el historicismo que utilizó Dios en el principio día por año, son 1260 años. Encontramos que para las iglesias caídas, Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, Apocalipsis 11 es literal. Las 7 trompetas son 7 trompetas literales. Los 395 días de la sexta trompeta son 395 días literales. Eso usted lo encuentra en las Biblias de estudio de las iglesias caídas que se convirtieron en Babilonia. Y ese método es el que han bebido muchos adventistas que hoy en la actualidad se proclaman de la verdad presente. Pero ya nosotros hemos visto que si queremos presentar la verdad presente, como nos dijo la mensajera, es a través de este principio y a través de estos diagramas. También si usted mira en esa interpretación babilónica, usted va a encontrar que una montaña para ellos es una montaña literal ardiendo. Entonces, ven la gran diferencia. Por eso miren lo que nos dice la mensajera del Señor hablando del método que utilizó Miller y cómo se los presentaba a la gente bajo ese método. Dice el testimonio, así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al ministerio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y revelar al pueblo los misterios del reino de Dios. Con temblor dio principio a su obra de conducir a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Y ahora miren lo que dice en la página 408. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra. Noten lo que dice, Dios está acompañando la obra y Dios está acompañando la explicación de las profecías de Daniel y del Apocalipsis bajo el principio día por año. Y Él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo.
No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las sagradas escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Noten lo que dice, que mientras unos negaron estos principios proféticos, estas fechas que ustedes miran aquí, estas fechas, algunos la abandonaron, pero otros no lo hicieron. Otros decidieron escudriñar las escrituras, seguir investigando. Por eso la Biblia nos dice escudriñad, no solamente leer por encima. Y miren lo que nos dice aquí. Vamos a mirar si lo que enseñaba Miller y su método que tenía Miller bajo la dirección de Dios y del Espíritu Santo, y el método que Dios le dio también a sus colaboradores, quedó como verdad o quedó como falso. Dice el testimonio: creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación, y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las santas escrituras para descubrir su error. Y ahora mire lo que dice el testimonio. Como no encontraron ninguno, es decir, ningún error en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. Si ustedes miraron ahí dice que en los cálculos proféticos no hubo errores. Dice, como no encontraron ningún error en sus cálculos de los periodos proféticos. No hay error en estos cálculos. No hay error en el principio día por año. No hay error en la interpretación que ellos le dieron. No hay error. Hay un error en el acontecimiento, pero no en el cálculo. Es decir, que las profecías de Daniel y del Apocalipsis, las fechas que están registradas aquí, no hay error. Eso lo dice el Conflicto de los Siglos, página 407. Los pioneros adventistas, desde 1840 hasta 1915, cuando la mensajera del Señor pasó al descanso y a esperar la venida del Señor Jesucristo para que ella sea resucitada, ninguno de los pioneros enseñó las profecías de Daniel y del Apocalipsis literalmente, bajo el principio literal dispensacionalista. Ni la mensajera del Señor enseñó alguna vez las profecías de Daniel y del Apocalipsis bajo el principio día por día literal. Eso es una invención que trajeron los jesuitas y que algunos adventistas adoptaron para presentar algo nuevo al pueblo y crear excitación. Se comenzó primeramente con los 1260 para el futuro.
los 1290 para el futuro y los 1335 para el futuro. Ahora andan unos enseñando que también las 2300 tardes y mañanas están para el futuro. Es decir, cada vez más estamos alejándonos de la verdad que Dios nos dejó establecida. Por eso, hermanos, en todos los testimonios no encontraremos que la mensajera del Señor diga que las profecías de Daniel y del Apocalipsis tienen que ser reinterpretadas bajo el principio literal. No lo hay. Ella recomienda que estudiemos las profecías de Daniel y del Apocalipsis bajo el principio que Dios le dio a Guillermo Miller. Cuando nosotros vemos aquí, ya miramos que el hermano Miller comenzó el estudio de la palabra del Señor bajo este principio. El principio día por año, y lo comenzó en 1816 a 1818. Miller comienza a compartir ya más grandemente y empieza a responderle al pueblo tocante a las preguntas de Daniel y del Apocalipsis en 1833. Y en 1840 Dios envía un segundo testigo, un segundo testimonio para presentar que ese principio de Miller era correcto. Por eso vamos a mirar aquí, para ir finalizando, lo que nos dice el conflicto de los siglos, cuándo fue que llegó ese otro segundo principio. Nos dice aquí la mensajera del Señor para ver cuándo es que nos llegó el segundo testimonio. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis. El capítulo 9 del Apocalipsis. Y luego dice que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deocoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaron al terminar el primer periodo. Terminarán el 11 de agosto de 1840. Por eso cuando nosotros miramos esta profecía de Apocalipsis capítulo 9, donde nos habla de estos periodos, de esta sexta trompeta y quinta trompeta, nos dice la mensajera del Señor que se cumplieron al pie de la letra. Por eso estamos mirando aquí, hermanos, que este principio de día por año fue nuevamente
establecido en 1840. En 1840 Dios está mandando nuevamente bajo el hermano Josías Litch y está afirmando el principio día por año. Y así vemos que esa predicción bajo el principio día por año la encontramos que se cumplió al pie de la letra y trajo un gran despertar adventista. Ese principio quedó establecido en el diagrama de 1843, donde se nos dice que el Espíritu de Dios dirige la elaboración del primer diagrama. Y encontramos que de 1840 a 1844 se establecieron la historia de los mensajes de los tres ángeles. Fueron colocados los fundamentos proféticos. Fue afirmado el principio día por año y quedó afirmado también el método de interpretación historicista. Por eso, mis apreciados hermanos, cuando nosotros vamos a nuestra historia, vamos a encontrar que ya Dios había dado este principio desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Daniel, desde los tiempos de Ezequiel, desde los tiempos de Juan. Ahora se los estaba dando a Guillermo Miller y a sus colaboradores. ¿Cuál fue ese principio con el que tenían que interpretar las profecías? El principio día por año. Por eso encontramos una carta, y con esta cita iremos terminando, una carta donde la mensajera del Señor habló de cómo su esposo James White estaba trayendo en 1850 todas estas verdades que contenían estos diagramas, todas esas verdades que habían publicado durante los primeros años, y ella muestra en esta carta que el traerle a la gente cómo Dios dirigió a su pueblo en el pasado iba a hacer que la causa de Satanás fuera menos, causara menos daño. Miren lo que ella escribió en 1850 en la carta número 12. El Señor me mostró hace algunas semanas que cuando James White comenzara a publicar lo que los líderes habían escrito en el 1844 sobre la verdad, Satanás trataría de obstaculizarnos. Pero debemos luchar por la victoria y continuar. Ha sido así. Él sabe que este trabajo dañará su causa y salvará algunas joyas. Es por eso que se enfurece tanto, pero se ve obligado a retroceder. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos? El ir a la historia, el ir a nuestros primeros años, enfurece a Satanás. Enfurece a los enemigos de esta preciosa verdad, de estas joyas. Algunos regresarán a las sendas antiguas, dejarán este vino de Babilonia que han bebido, dejarán este falso principio de interpretación y seguirán los consejos de Dios en su sabiduría que nos ha dejado a través de los testimonios. Muchos han bebido del vino del futurismo, del vino del dispensacionalismo.
muchos han adquirido esta falsa antorcha profética a través de las Biblias de estudio de las iglesias caídas que se convirtieron en Babilonia y se las están dando a los nuevos adventistas de esta generación que no conocen su historia, se las están dando como verdad presente. Pero realmente lo que están recibiendo y lo que están bebiendo es del vino de Babilonia, ese falso método de interpretación profética que Dios no le dio ni a los pioneros ni a la mensajera del Señor. Es el vino de Babilonia bajo el método futurista dispensacionalista. Por eso, mis apreciados hermanos, la cita dice que el Señor le mostró a la mensajera del Señor cómo el regresar a nuestra historia, al tiempo en que James White estaba reimprimiendo lo que estos líderes habían escrito en 1844, esa obra salvaría a algunas joyas, algunas almas. Por eso es que continuando con esta obra que estaba haciendo su esposo de la mensajera del Señor, de reimprimir, de publicar lo que los primeros ministros, lo que los primeros líderes de esta iglesia escribieron, nosotros estamos siguiendo con esa continuación de reimprimir, de traducir, de presentar las verdades que nos hicieron un pueblo peculiar y distinto, que nos separaron de las iglesias que se convirtieron en Babilonia y que Dios, bajo la dirección del profeta, nos dio a través de la Biblia y a través de los testimonios. Por eso te hace la invitación el Señor. Regresemos a estudiar, a escudriñar, a pedir sabiduría y le pidamos al Señor, enséñanos el camino para que Él nos los enseñe y caminemos por ese camino. Terminaremos esta presentación, las compartiremos a través de los diferentes grupos en los que estamos para un estudio personal y más profundo, y los dejo con esta cita que comenzamos, apreciados hermanos, donde nos dice la mensajera del Señor que como misioneros podemos colgar estos diagramas y mostrarles la verdad tal como está ilustrada allí. Pueden enseñarles la verdad a través de estos diagramas. Si tenemos la capacidad de hacerlos, podemos explicar la historia profética y rastrear las profecías a través de estos diagramas, y podemos hablarles de la santidad de la ley de Dios y podemos hablarles de nuestro divino Salvador, porque ahí en el centro del diagrama aparece una cruz y a nuestro Cristo crucificado, cumpliendo la profecía de Daniel 9:24 al 26. Por eso, mis apreciados hermanos, pidámosle a Dios sabiduría, dirección. Recordemos, una cosa es leer por encima y otra cosa es escudriñar las escrituras para buscar ese tesoro escondido que está en la palabra de Dios. Gracias, apreciados hermanos, por habernos dado la oportunidad de presentar este estudio, este tema, y ahora los vamos a dejar con este hermoso himno, no sin antes pedir la dirección de Dios y que Él haga su obra
y los que escuchen y acepten lo que está revelado, que sea para honra y gloria de Dios. Dice el testimonio que Guillermo Miller tenía el corazón endurecido, pero Dios en su misericordia lo llevó a la Biblia y la Biblia le quebrantó el corazón. Llegó buscando a un amigo y encontró a un amigo y a un Salvador en las Sagradas Escrituras. Por eso, de igual manera, el Señor nos invita a que vayamos a Él directamente a través de las Escrituras, de los testimonios, y miremos en nuestra historia cuál es el camino para que andemos por Él. Vamos a orar, apreciados hermanos. Gracias por habernos dado la oportunidad de haber entrado en sus hogares y que Dios nos bendiga. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, nos has mostrado a través de la historia cómo tú has desarrollado ese plan de estudio para las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Y cómo tú diste ese principio día por año a todos tus profetas que están en las Sagradas Escrituras y a tus apóstoles. Y tú mismo enviaste al ángel Gabriel para explicarle a Daniel, para explicarle a Juan, y también enviaste a tus ángeles para explicarles a William Miller y a sus colaboradores las profecías de Daniel y del Apocalipsis a la luz de un principio, el principio día por año. Ese principio está vigente hasta el día de hoy, Señor, porque es un principio divino, es un principio con el cual se estudian las profecías, con el cual Satanás ha querido derribar, con el cual ha utilizado su escuadrón secreto, los jesuitas, para quererlo derribar. Pero habrá un remanente que se mantendrá en esa línea con la cual se levantaron los pioneros adventistas y con la cual dirigió el don profético a través de los testimonios. Ese principio está vigente, está vivo, porque es verdad presente para este tiempo. Ese principio, a pesar de que Satanás lo ha querido derribar, han pasado cerca de 179 años que surgimos como iglesia y han pasado casi cerca de 200 años cuando levantaste a Guillermo Miller bajo este principio de interpretación. Y aunque el enemigo de las almas, Satanás, lo ha querido borrar, lo ha querido derribar, se mantendrá firme porque es tu verdad, porque bajo ese principio es que levantaste este gran movimiento, lo cual bajo ese principio los llevaste a estudiar nuestro primer pilar, el cual es el fundamento de nuestra fe, la purificación del santuario. Y ese principio, por más que Satanás trate de derribarlo, se mantendrá firme como la roca, pues tú lo diste. Y aunque seamos pocos, este pequeño remanente es un testimonio de que mantiene la luz de la antorcha profética segura. Y aunque seamos pocos, es evidencia y testimonio de que ese principio no ha muerto y que está vivo y que está vigente para explicar las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Levanta más misioneros, Señor, si es tu voluntad. Levanta más obreros, pero que se levanten para enseñar las profecías bajo este principio de día por año. Gracias, Señor.
Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Los vamos a dejar con este himno que dice: en Cristo hallo amigo y amante Salvador. El himno número 131, para honra y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente donde quiera que ustedes se encuentren, y si alguien quiere esta presentación, nos escribe y con gusto se los enviamos. Que el Señor les bendiga. Contaré pues cuanto ha hecho Él por mí, hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor.